y estamos con la serie acerca del final del califato. Y antes de entrar en materia en esta mañana, solamente hay que recordar puntos importantes. El Imperio Otomano Turco, después del Imperio Romano, fue el que continuó en el mundo durante casi 500 años. O sea, los turcos, los musulmanes turcos, se apoderaron después de Roma, que quedó en la Roma oriental, en Estambul, en Turquía, porque ahí terminó el Imperio Romano casi 1000 años después de que el Imperio Occidental había sido derribado en Roma, en la capital. Y el califato es la guía o la ley del califa. De acuerdo a la filosofía de los musulmanes, que ahorita está ya por todo el mundo, que no es coincidencia, ellos quieren imponer lo que se llama el califato, pero el califato es hasta que aparezca un califa, que es el sucesor de Mahoma, de acuerdo a ellos. Y cuando el Imperio Otomano Turco fue derrotado en 1923 por los ingleses, por el general Allenby, para ser más precisos, el Imperio Otomano quedó sepultado, muerto. Y la nueva ideología que surgió fue el comunismo, porque en 1923 Nikolai Lenin pone en práctica lo que aproximadamente en 1850 Carlos Marx y Federico Engels, en su libro el comunismo, todo lo que estaba relacionado con la ideología marxista, el Capital, el libro El Capital, lo pone en práctica Lenin, y de 1923 a 1991, pero síganme con cuidado, termina el Imperio Romano, viene una nueva ideología, el Islam. El Islam es derrotado en 1923. 1923 hasta 1991 prevaleció la ideología del comunismo. Acaba en 1991 el comunismo y Estados Unidos surge poderosamente como un poder militar, económico y político en el mundo hasta principios del siglo XXI. Y después de 2015, en el siglo XXI, vemos de alguna manera que el califato o la ideología del Islam está volviendo a ser desenterrada, tal como este libro lo profetizó hace 2700 años, principalmente en Ezequiel 38, versículos 5 y 6, que los hemos estudiado con mucho detenimiento. Dichosos, bienaventurados los que se meten a YouTube, los que escuchan las conferencias, cuando vas caminando, antes de acostarte, tienes información, y toda esta información te hace realmente elevar tus brazos al cielo y decirle: Señor, solo tú pudiste poner la historia cronológicamente en orden. ¿Y por qué lo hizo Dios? Dice Isaías 44 del 6 en adelante: para que tú seas mi testigo ante tu familia, ante tu gobierno, ante tus amistades, en tu bufete jurídico, en tu hospital, en tu taller de carpintería. Ustedes son mis testigos. Y voy a hacer algo especial con ustedes para que no le tengan miedo a la gente, para que no le tengas miedo al club de amigos que tienes, para que no le tengas miedo también si un partido político se inclina por una cosa, que tú puedas ir en contra siempre de aquello que no está de acuerdo a la Biblia. Y como yo sé que ustedes, dice Dios, por naturaleza somos temerosos, somos miedosos, queremos formar parte del club, no queremos ser aislados, y si no fumas, pues no eres de nosotros, si no te echas el tequila, no eres de nosotros, si no te acuestas con tu novio, no eres de nosotros, señorita, si usted no se va con su jefe, no le subo el sueldo. Y ahorita todo el mundo, estoy en la Universidad de Harvard, y todos mis amigos están ante el Islam y abrazando el Islam, y algo me dice en mi corazón: esto está mal. Pero yo venzo este temor y me uno a ellos para poder ser aceptado
y no verme marginado donde va la mayoría. Dice la Biblia, y muchos creyeron en Jesucristo, muchos, pero no le confesaban, no decían que habían creído en Él, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué voces son las que tú estás oyendo? Si tú oyes a Marx, si tú oyes esto y el otro, y el comunismo, y esta ideología, y el Islam, las voces que tú oyes, ten cuidado, porque esas voces van tarde o temprano a determinar la clase de persona que tú vas a ser. Van a determinar tu filosofía, van a determinar en quién crees, y van a determinar completamente tu futuro eterno. Le dice Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 2, versículo 6, miren que no sean engañados por sistemas de ideologías o filosofías ajenas a la palabra de Dios, que son doctrinas de hombres. Dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 4, versículos 5 al 7, ellos son del mundo y hablan del mundo, por eso el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Yo oigo, dice Jesucristo, a mi pastor, y mis ovejas oyen mi voz. Porque todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Damas y caballeros, santos de Dios, estamos en un punto en la historia donde ya se está dividiendo la historia y se está determinando si eres de las Chivas o de la América. Tú no puedes tener la mitad de la América y la mitad de las Chivas, ¿verdad? O eres con uno o eres con otro. Ya se está determinando quién es del Real Madrid y quién es del Barcelona. ¿Quién está del lado de Dios y quién está en contra de Dios? Porque Jesús dijo, si no eres conmigo, eres contra mí. O sea, no hay terrenos neutrales. O somos o no somos. Y regreso a mi punto anterior, como Dios conoce que somos por naturaleza miedosos y temerosos, Dios envió a su Espíritu Santo. Hechos 1:8, y me serán testigos. Pero Señor, vamos a enfrentarnos al Imperio Romano, vamos a enfrentarnos, les voy a dar un poder dentro de ustedes para que la cobardía con la cual nacimos y con esa tendencia a que queremos ser aceptados, ustedes con mi presencia rompan completamente eso y hablen sin temor, aún a costa de sus propias vidas. Recibirán poder. ¿Qué clase de poder? Dios sabe que somos por naturaleza miedosos, vulnerables, frágiles. Necesitamos algo sobrehumano, sobrenatural, que es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, para yo enfrentarme a un mundo que está en contra de mí, en contra de sus principios, en contra de sus mandamientos. Y el mundo que estamos viviendo actualmente va a ir de mal en peor, porque si Jesús viene, las cosas no pueden mejorar. Jesús no viene a un mundo color de rosa, viene a un mundo al revés, a sacarnos antes de que Él envíe los 21 juicios que se encuentran en el libro del Apocalipsis. La presencia de Jesús está cada día más cerca de todos nosotros. Y esta es la razón por la cual la Biblia profetizó que habría 7 imperios antes de que Cristo llegara. Y lo voy a enunciar, los que quieran apuntar: el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Muy bien. Cuando el apóstol Juan escribe, vamos a Apocalipsis capítulo 17, cuando el apóstol Juan escribe el capítulo 17 del Apocalipsis, vamos a pavimentar el camino primero. Juan vivía bajo el imperio romano, que es
el sexto imperio, ¿correcto? Nada más hasta el tiempo de Juan, hace 2000 años, había 6 imperios. Todos estos imperios estuvieron relacionados con la nación de Israel. Y todos estos 6 imperios buscaron esclavizar y exterminar a la nación de Israel. Entonces, aquí en el capítulo 17 de Juan vamos a descubrir algo. Falta el séptimo imperio. Y la pregunta tan importante es la siguiente. Después del imperio romano, ¿cuál es el imperio que va a seguir y que le preparará el camino al anticristo? Porque el séptimo imperio va a ser el penúltimo gobierno mundial que ante nuestros ojos se está formando a través del Islam. Y cuando el anticristo aparezca, él es el octavo. Estudiemos esto ya profundamente en el capítulo 17 del Apocalipsis. Un ángel toma a Juan, lo lleva a un desierto. Versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía, ¿cuántas? 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando venimos a la Biblia y encontramos un lenguaje como cabezas, cuernos, pues ¿de qué se trata? Y como la Biblia no es de interpretación privada, no es para que, bueno, yo pienso que significa esto, pues yo me imagino que a lo mejor significa aquello. Dios no nos da a nosotros el adjudicarnos el derecho de interpretar o imaginarte lo que pueda significar, sino que dentro de la misma Biblia se encuentra la interpretación. Y en este pasaje tan difícil vamos a ver que el Espíritu Santo, aquí adelante, Él toma las riendas de nuestras mentes, de nuestro entendimiento, y vamos a ver cómo ahora el Espíritu Santo nos interpreta y nos dice qué es la bestia, qué es esa mujer sentada arriba de una bestia, qué significan esas 7 cabezas y esos 10 cuernos, porque todo este lenguaje se encuentra anteriormente en el libro de Daniel. Daniel, 600 años antes del apóstol Juan, se le apareció el ángel Gabriel. El mismo ángel que se le apareció a José y María cuando María estaba embarazada e iba a parir al niño Jesús. El mismo ángel es el mensajero de Dios, Gabriel. Y se le aparece 600 años antes a Daniel, capítulo 7, 8, 9 y 10, 11 y 12 del libro de Daniel, y le dice a Daniel: Daniel, te voy a dar un mapa y la cronología de qué forma todos los imperios y políticamente el mundo va a acabar. Entonces, pues Daniel, como vamos a imaginar que es una pintura donde comienza a pintar algo, todo lo que está recibiendo el Espíritu Santo, pero Daniel deja inconclusa esa pintura. Y le dice al terminar el capítulo 12 el ángel a Daniel: todo lo que estás pintando, Daniel, ni tú mismo lo vas a entender. Porque van a tener que pasar 600 años y después 2600 años para que la generación, la última generación de la historia, que somos nosotros, lo pueda comenzar a entender. Entonces iban a pasar 2600 años
hasta que llegáramos al punto en que estamos, para que comenzáramos a entender lo que hace 2600 años Dios le reveló a Daniel. Entonces Daniel hace una pintura y esta pintura está inconclusa. Viene Juan y le revela el ángel a Juan la otra parte que le falta a la pintura. Entonces Juan le da las últimas pinceladas a todo el cuadro que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Entonces ya tenemos completamente con la revelación de Juan lo que Dios nos quiere decir. Ahora bien, versículo 7, pongan atención. Ante esto, desde luego, Juan se queda, como ahorita muchos de ustedes, ¿qué significa esto, no? O sea, esto es un lenguaje cibernético o ciencia ficción o hasta de cuál fumaron, ¿no? Pero no de ninguna manera, es un lenguaje espiritual. Y por eso el ángel le dice, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Veamos ahora a continuación con mucha atención la interpretación de lo que acabamos de leer, que si no fuera por el ángel, por más inteligente que sea la mente humana, no puede discernir las cosas que pertenecen a la dominio, a la dimensión espiritual. Tiene que venir alguien enviado por el Dios creador de los cielos y la tierra, de la dimensión espiritual, bajar aquí a la tierra y enseñarnos los misterios de Dios. La bestia que has visto, versículo 8, pongan mucha atención. La bestia que has visto era, o sea, en un tiempo antes del Imperio Romano, antes del apóstol Juan, esta bestia que es, vamos a ver, que es el anticristo, este principado satánico ya existía. La Biblia nos revela, voy a ir muy despacio, con mucho cuidado. La Biblia nos revela que el ser humano cuando muere ya no tiene oportunidad de reencarnarse. Hebreos 9:27, porque está establecido los hombres que mueran una sola vez, ya no hay purgatorio, ya no hay ningún otro medio intermedio para poder, el limbo para los niños no existe tampoco. Tú te mueres y el momento en que tú te mueres, en que estás en la ambulancia y cierras tus ojos, en el hospital te cae un ladrillo, como la forma que tú te mueras, en segundos te encuentras en el centro de la tierra, en el infierno o en el cielo con Jesús. No hay medias tintas en la Biblia. Por eso eres o no eres, y se va a determinar a la hora que tú mueras. Entonces, los seres humanos no pueden existir y volver otra vez a vivir, con la excepción, ¿verdad?, que vamos a ver tal vez los 2 testigos, que va a ser la única excepción que Dios va a tener, que posiblemente sea Enoc y Elías, los testigos de Apocalipsis 11. Pero la Biblia nos revela que los ángeles caídos o los principados satánicos de Dios, del diablo, ellos pueden haber sido detenidos anteriormente, y estos principados satánicos se encargan porque Satanás, en Deuteronomio 32, Satanás dividió al mundo en secciones. Aquí va a ser Rusia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y a cada nación Satanás asignó a un príncipe de él. Y Satanás tiene una organización perfectamente desarrollada, calculada, etcétera, etcétera. Y todos estos príncipes, no sé cada cuándo se juntan, dice la Biblia, pero que se reúnan y le dan reportes a Satanás. Mira, pues Rusia ya se fue sobre Ucrania, estamos trabajando de esta manera con Putin, y aquí en México esto, y en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero cada nación, de acuerdo a la Biblia, tiene un principado satánico influyendo en sus presidentes, o gobernantes, o dictadores, o reyes, o césares, o como tú les quieras llamar.
Pero en cada nación, en Roma, en Italia, en toda la historia, hay principados vigilando las naciones y contribuyendo para las guerras, para los levantamientos, golpes de Estado, insurrecciones, causar problemas, causar dudas, engañar a la gente con muchas cosas. Esa es su misión. Entonces, aquí se está hablando de un principado que existía antes de Juan. Este es el principado que va a entrar en el anticristo. Apocalipsis 11, 7 y 8. Vi la bestia que subía del abismo. Él se encuentra, ¿en dónde? En el abismo se encuentra ahorita. Y hasta esta época en la que tú y yo estamos viviendo, el anticristo va a nacer de una mujer, normalmente como un ser humano, pero no sé si a los 30 años el principado va a entrar en este personaje llamado el anticristo para proveerle, dotarlo de poderes sobrehumanos, para que este personaje haga milagros que van a asombrar al mundo entero, al grado que va a hacer llover fuego del cielo, milagros, etcétera, etcétera, y que la gente lo va a adorar. Entonces, vamos por orden. La bestia que has visto era, y no es, en el tiempo de Juan, este principado satánico estaba encerrado. Y está, ahí lo explica, para subir del abismo. Lo que dice Apocalipsis, chécalo, 11, versículo 7, que sale del abismo para meterse al anticristo posteriormente. Muy bien. Y los moradores de la tierra, aquí sabemos que es el anticristo por esto. O sea, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí ya no tenemos duda, lo corrobora Apocalipsis capítulo 13, y el mundo adoró a la bestia. Toda la bestia en el libro de Apocalipsis se refiere al anticristo. Muy bien, ahora vamos a explicar las cabezas y los cuernos. Pero antes vamos a terminar con esto. La visión que tiene Juan es una bestia montada sobre una mujer. La ramera montada sobre la bestia. ¿Verdad? En los versículos anteriores. La bestia es el anticristo, la mujer es, versículo 18, díganmelo ustedes. ¿Quién es la mujer? Es una ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. La única ciudad en la historia humana que ha ejercido dos poderes, la única, el poder político y el poder religioso, ha sido Roma. 18 siglos, Roma controló Francia, Inglaterra, Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Alemania, y desde el asiento en la ciudad del Vaticano se encontraba el rey, que era el Papa. Nadie en la Unión Europea, nadie en Europa podía casarse sin que el rey lo autorizara, sin que el Papa le diera la bendición. Nadie podía entrar en guerra, Francia contra Alemania o contra España, sin que el Papa lo autorizara. Entonces, siendo un poder religioso, se mezcló con la política, se amalgamó, ¿verdad? Se hizo un sancocho completamente entre la religión y la política, cosa que no es así bíblicamente. La iglesia tiene una parte, la política tiene otra parte. La política o los gobiernos tienen el deber de infundir el temor a los malos, protegernos para que tengamos y gocemos de libertades y garantías individuales, proteger la propiedad privada, y la iglesia
cambiar a las personas mediante la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Son dos funciones completamente diferentes. La iglesia tiene mucho más influencia porque cambia al ser humano. El gobierno no puede cambiar a nadie. El gobierno está para imponer la ley. Y por eso usa soldados, policías, cárceles, jueces, etcétera, etcétera, porque el ser humano es por naturaleza violento, agresivo, violador, criminal, asaltante, secuestrador, ladrón, defraudador. Y eso solamente se puede usar un gobierno para detener eso. Y cuando el gobierno no ejerce ese poder que tiene para detener la criminalidad, ese gobierno dejó de funcionar ante los ojos de Dios. Entonces, la bestia es el anticristo y este poder, la mujer ramera, pues se llama ramera porque se ha mezclado con todos los reyes de la tierra. Y es una gran ciudad. En el tiempo de Juan y antes de Juan, la única gran ciudad fue Roma, políticamente y religiosamente. ¿De qué nos habla esto? Que cuando el anticristo comience su carrera, el poder religioso lo va a controlar, lo va a dominar. Y esto es asombroso porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Irán
de los kibutz y cómo estaba el gobierno, la dieron al grupo terrorista de Hamás. Mahmoud Abbas le entregó el gobierno de Gaza a un grupo terrorista, porque el grupo terrorista es un grupo militante. Y como en la constitución de los palestinos dice exterminar el Estado de Israel, Mahmoud Abbas, como jefe de la autoridad palestina, sin un ejército, nunca iba a alcanzar este objetivo. Y si el objetivo es exterminar el Estado de Israel, ¿qué necesitan? Pues un ejército. Pero cuidado, si no eres nación, no puedes tener un ejército. Entonces se formaron grupos terroristas. Le quitaron el gobierno a Mahmoud Abbas, y el grupo de Hamás, desde el 2007 a 2008 hasta el año pasado, recibió con B de burro, billones de dólares de Irán, de Arabia Saudita, de los mismos Estados Unidos. Y de estos billones de dólares para medicinas, comidas, infraestructuras, edificios de apartamentos, mejores hospitales, etcétera, etcétera, todo lo que hicieron fue: vénganos a tu reino. Hágase tu voluntad, Alá, en los cielos como en la tierra. Se quedaron con esos billones de dólares y armaron una estructura subterránea debajo de Gaza de casi 750 kilómetros. Escuchen, Gaza mide aproximadamente 50 kilómetros de largo por 10 de ancho. Imagínense una red de túneles de 750 kilómetros dentro de un terreno de casi 50 kilómetros, con aire acondicionado, con los mejores cementos, electricidad, cocinas y túneles a 15 metros bajo el suelo. ¿Qué infraestructura usaron? ¿Qué tecnología usaron para haber perforado y haber llegado hasta el fondo casi de la tierra y hacer túneles donde cabía un coche? Le ganaron al Chapo. O no sé si fue su consejero. Todos esos billones de dólares los hicieron en túneles. ¿Con qué propósito? Comenzaron a desarrollar este propósito el 7 de octubre. Se salieron, rompieron las barreras y más de 3,000 terroristas entraron a los kibutz. A los bebés los metieron en un horno. Me van a perdonar el lenguaje que voy a usar. Le sacaron los ojos enfrente de bebés de 6 meses, enfrente de los papás, con un atornillador en los ojos. Ya que acabaron con los bebés, los quemaron o los metieron a un horno enfrente de los papás. Imagínate tú amarrado de la mano viendo eso con tus bebés, con tus hijos. Ya que acabaron con los bebés, siguieron con las mujeres y les abrieron el vientre enfrente del esposo. Y mientras el esposo veía esto, le cortaron las manos a los varones, para que con el dolor que tenían del bebé y la mujer siguieran sufriendo. Y cuando acabaron, los quemaron a todos juntos. Esto es diabólico. Ni siquiera los nazis habían caído en una masacre como la que ellos hicieron. Y aparte se llevan a 250 rehenes y matan a 1,200 judíos. ¿Qué nación? Vamos a pensar objetivo y lógicamente, ¿qué nación? Imaginemos que entran de Guatemala 3,000 personas y entran a Chiapas, entran a toda la zona, a Quintana Roo, etcétera, etcétera. Hacen esta matazón, se llevan a mexicanos secuestrados a Guatemala y México dice: abrazos, no balazos. ¿Se imagina que reaccionáramos de esa manera? La Biblia le dio a los gobiernos en la Biblia el derecho de usar la fuerza, la violencia, el ejército, la policía, las cárceles, porque la
naturaleza humana es de maldad. Entonces no puede permitir un gobierno que esto suceda. Tendríamos que reaccionar, ¿verdad? Y ahora hay una cosa importante. De acuerdo a la ley internacional de las guerras, cuando se declara esto, casi le toca a México esto hace como 6 meses. Cuando un gobierno, por ejemplo, califica a un grupo dentro de una nación, en este caso México, que si los cárteles de la droga o cualquier grupo se les califica como terroristas, la Constitución mexicana dice que si un agente del FBI quiere entrar a México no puede entrar armado. En otros presidentes los han permitido. Y si quiere entrar la policía, no puede entrar la policía porque es México. No puede entrar el ejército de Estados Unidos a México porque tiene que respetar el terreno mexicano y la Constitución. Pero cuando el gobierno detecta que hay un grupo que es terrorista y se les califica como terroristas, cualquier gobierno en el mundo entero puede entrar e invadir para buscar a esos terroristas o matar a los terroristas o llevarlos a la justicia. En el caso de Gaza, Hamás no es una nación. Los palestinos es una nación, Gaza es un grupo terrorista e Israel, de acuerdo a la ley legal internacional, se le permitía entrar a Gaza y buscar a estos infelices para llevarlos a la justicia o para matarlos. Inmediatamente el mundo reacciona en contra de Israel. Y la pregunta más importante, ustedes que no son cristianos, politólogos que nos escuchan, filósofos, escritores, geopolíticos, ¿por qué Israel ha sido siempre el centro del odio? ¿Por qué no los budistas? ¿Por qué no los musulmanes? ¿Por qué no otra secta, otro grupo étnico? ¿Por qué tienen que ser los judíos? Como ahora en la Universidad de Columbia, en Nueva York, los entrevistó una cadena de televisión. Oye, muchacho, ¿y tú cómo estás pensando porque ¿qué tienen los judíos? ¿Qué te hicieron los judíos? Nada. Entonces, ¿por qué estás Palestina, que no sé qué? Porque todo el mundo trae la bandera. El síndrome del rebaño, lo que hablábamos al principio. Entonces, esta masacre que hay, ¿verdad? Le concedió a Israel, pero se levantaron y llegaron hasta el colmo que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, a sugerencia del país de Sudáfrica, solicitó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que por favor acusaran y denunciamos, dice Sudáfrica, a Israel de genocidio. ¿Están marihuanos? ¿Es un chiste de veras? O sea, los genocidios fueron los de Hamás. Porque genocidio, de acuerdo a la ley internacional, es cualquier intento preventivo antes de matar con alevosía, con ventaja o por venganza o por deseos de cobrarte algo. Eso es lo que es genocidio. Es como un crimen. En la Biblia se permite matar en defensa propia. A los soldados se les permite matar en la Biblia en defensa propia o cuando es por el beneficio del país. Pero Dios condena la palabra radhak en el hebreo, que significa matar con alevosía, matar con anticipación, alevosía, ventaja o por venganza. Eso es un crimen, eso se llama asesino. Matar en defensa propia no es asesinar, es matar. Asesinar es con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Por favor, síganme con mucho cuidado y entiendan la diferencia entre matar y defender tu vida y la de tu familia. Todo ciudadano en cualquier parte del mundo tiene derecho a defender su casa, a defender tu propiedad y a defender tu vida. Y si a tu casa se meten un grupo de 3 o 4 personas a violar a tus hijos, a matar a tus bebés, y tú tienes una pistola, tú tienes el derecho de matarlos. ¿Por qué digo matarlos? Porque si les disparas a las piernas, es la ley de la justicia. Si les disparas a las piernas a los ladrones o secuestradores o asaltantes, tú no sabes, se caen al suelo y pueden traer una pistola aquí guardada. Por eso a la policía se le dice en Estados Unidos que siempre que tiren es de aquí a acá.
siempre te da una pistola, quiero que te digas, esta pistola es para matar, no para lastimar. ¿Quién de nosotros no haría eso? Todos. ¿Por qué? Porque es mi familia y no voy a permitir que nadie haga eso con mi familia. Y eso es lo que hizo Israel y los acusan de genocidio. Creo que ustedes vieron el video que subimos en YouTube, donde yo di estoy dando casi cada 2 semanas algo en vivo, y hablé sobre eso precisamente y le dije sobre la Corte Internacional Penal de Justicia. ¿Cómo es posible que la Corte, vean ustedes, les dije, le llamé al video la degeneración o lo absurdo en lo que se encuentra en la justicia internacional? La Corte Internacional de Justicia está compuesta por 15 o 17 jueces. Muy bien, me llega una solicitud, Sudáfrica la firma, demandemos por genocidio a Israel. Número 1, cualquier juez, vean la hipocresía, cualquier juez que forma parte de esta institución inmediatamente tiene que saber lo siguiente. Muy bien, ¿cuál es la acusación? Genocidio. ¿Qué es genocidio? Para que se pueda aplicar el castigo por genocidio. Y en este caso, al entrar Israel a Gaza, no fue genocidio. Genocidio fue el de Hamás a Israel. Entonces, el momento en que yo recibo esto, digo, discúlpenme Sudáfrica, pero de acuerdo a este escrito, no tiene ninguna relevancia porque no se ajusta a la definición de genocidio que en 1944, por primera vez, esta palabra no existía en el diccionario. La palabra genocidio aparece a partir de 1944, cuando los nazis, cuando alguien buscó un abogado en Europa para determinar lo que los nazis estaban haciendo, que era un genocidio, aparece en el diccionario Webster la palabra genocidio. Entonces, ¿qué iban a hacer los jueces? Devolver la solicitud, pero no la devolvieron. Se hicieron y siguieron el juego. La vamos a examinar. ¿Examinar qué cosa? Por el amor de Dios. Partiendo del punto que no coincide con la definición de lo que es un genocidio. Y ahí la tuvieron como 1 semana, 2 semanas, y el mundo, ya ves, es cierto, el genocidio, finalmente, gracias a Dios, la Corte Internacional de Justicia dijo, discúlpeme, no es genocidio, y le devolvieron. ¿Por qué jugaron 2 semanas con esta solicitud la Corte Internacional de Justicia? Para darle oportunidad a que mientras jamás pudiera tener la simpatía, se hicieran las víctimas ante el mundo, que estamos, y los niños, y están matando, están muriéndose de hambre en Gaza y todo, y el mundo se volcara como se ha volcado en las últimas 2 semanas en las universidades norteamericanas en contra de Israel. Los gritos son muerte a Israel. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, universidades que se asume, se piensa, obvio que son muchachos inteligentes. En Harvard no aceptan a cualquiera, ni en Yale, ni en Princeton, ni en Oxford, que son muchachos que tienen un nivel de intelectual, ¿verdad?, bastante elevado, un IQ bastante elevado. Sin embargo, estos muchachos que son el futuro presidentes de las naciones, los futuros jueces de la humanidad, se están reuniendo por miles, asusados por un grupo tremendo que está financiando detrás de ellos, y como mosquitas los están cayendo en la trampa todos, y todos porque lo hacen, son inteligentes, son intelectuales, sin embargo no quieren sentirse a un lado de la manada, quieren ser aceptados. Y si Yale y Oxford y Princeton y Yale, etcétera, etcétera, lo hacen y nosotros no lo hacemos, nos vamos a sentir que somos diferentes. Nos unimos a un grupo, aunque no entiendo lo que estoy haciendo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. La historia se repite una y otra vez. Nos encontramos en un mundo completamente al revés. Y finalmente dice el versículo 9, Apocalipsis 17, esto para la mente que tenga sabiduría. Muy bien, las 7 cabezas que estaban sobre la bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Aquí vemos entonces que las 7 cabezas representan
a los 7 imperios de la historia. Repito, Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que es el sexto. Entonces dice aquí, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Cuando Juan vivió, en el tiempo de Juan habían caído Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Roma. 5 han caído. Uno que es Roma, y el otro aún no ha venido. ¿Cómo terminó el Imperio Romano? Después de que se levantaron y cayó el Imperio Occidental, Roma se dividió en 2, en el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. El occidental duró como 300 años con la capital en Roma, pero el Imperio Romano Oriental acabó en Estambul, en lo que era Constantinopla antigua, lo que es Turquía en el siglo moderno, y duró casi 1000 años más. Y después del Imperio Romano, ¿qué imperio siguió? Ya lo vimos al principio. El Imperio Otomano Turco. En otras palabras, el séptimo no había venido en los tiempos de Juan. Ante nuestros ojos ha comenzado a resurgir. El Imperio Otomano volverá y resucitará. Déjenme leerles nada más como un botón de muestra para que se den cuenta la influencia del Islam en el mundo entero, principalmente en Europa. El alcalde de Londres, musulmán. El alcalde de Birmingham, todo esto es Inglaterra, Reino Unido. El alcalde de Birmingham, musulmán. El alcalde de Leeds, musulmán. El alcalde de Blackburn, musulmán. El alcalde de Sheffield, musulmán. El alcalde de Oxford, musulmán. El alcalde de Luton, musulmán. El alcalde de Oldham, musulmán. El alcalde de Rothschild es musulmán. Todo eso lo lograron solo 4 millones de musulmanes de 66 millones de personas en Inglaterra. Hoy en día hay más de 3,000 mezquitas en Londres nada más. Hay más mezquitas musulmanas en Londres que iglesias cristianas, católicas o evangélicas. Hay más de 50 consejos de la Sharia en Inglaterra. El 63% de los musulmanes no trabajan, reciben apoyo estatal más vivienda gratuita. ¿Qué mundo tan loco estamos viviendo? Despertemos. Las familias musulmanas subvencionadas por el Estado con una media de entre 6 y 8 niños reciben alojamiento gratuito. Ahora, todas las escuelas, sin excepción, en Inglaterra, tienen la oportunidad de impartir lecciones sobre el Islam obligatorias por parte del gobierno. ¿Qué dice la Biblia? En Ezequiel 38, que casi lo acabamos en las últimas series, versículo 5 y 6 de Ezequiel, rápidamente se profetiza una invasión que viene de naciones todas musulmanas sobre Israel, dirigidas principalmente tal vez por Turquía, y está Persia, que es Irán. 1935 se le cambia el nombre de Persia a Irán. Cusifut, que son Sudán y Etiopía. Ayer, Irán invita a Sudán y Etiopía a unirse. Irán les va a mandar drones a Sudán y Etiopía. Claro, Sudán fue la nación que cuando vivía Osama Bin Laden le dio asilo político y lo resguardó y lo cuidó. Naciones que están junto al Mar Rojo, abajo de Egipto, que la Biblia profetizó en Ezequiel 35:5, que serían las naciones que serían aliadas a el futuro dictador mundial, que es el anticristo.
Y cuando aparezca el Mahdi, que es el Mesías que el Islam está esperando, para nosotros va a ser el anticristo. Y cuando se sienten los judíos a firmar un tratado de paz por 7 años, con un hombre con un poder tan grande, que para que el gobierno judío se siente con un hombre en una mesa y este hombre les diga: les prometo 7 años de protección, nadie los va a tocar, nadie del mundo árabe, yo los voy a proteger. ¿Quién será este hombre tan poderoso que el Islam y los árabes lo van a obedecer? El Mahdi, que para ellos es el Mesías. Y reconociéndolo como el Mesías, le va a decir: shh, tranquilos, a los 3 años y medio comienza la persecución. Y para nosotros es el anticristo. Entonces esto nos muestra claramente el surgimiento del califato, la resurrección del califato que vivimos en la última etapa de la historia humana. ¿Estás tú preparada? ¿Preparado para encontrarte con Dios? ¿Tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Cuáles son tus convicciones ahora que tú estás viviendo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿Estás dispuesto a ir en contra de lo que sea con tal de seguir a Jesucristo? Él colgó en una cruz, fue crucificado, enterrado y a los 3 días levantado para que nosotros ya no viviéramos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Y que si tú no lo tienes en esta mañana, Él te da el poder del Espíritu Santo para que entre a tu vida y te vuelva de un cobarde a un valiente, de una mujer frágil en una mujer temeraria, con visión, con fuerza para sostener a sus hijos y su casa. Para hombres con convicciones, para que permanezcan fieles a su esposa, fieles a sus hijos, fieles a la palabra de Dios. Y cuando tú mueras, que nuestros hijos digan: ¿a quién murió muy millonario? Pues me dejó un edificio de apartamentos. No, mi papá tal vez no nos dejó nada, nos dejó lo más importante, nos dejó a Jesucristo. Y yo puedo morir en paz, aunque no les deje una casa a mis hijos, porque sé que si tienen a Jesucristo, Él nunca, nunca los va a abandonar, nunca los va a dejar, y está garantizada que llegarán a la meta y nos veremos todos en el cielo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que nos corona de favores y misericordias, el que rescata de nuestra vida del hoyo, el que sana todas nuestras dolencias. Gracias, Señor, porque tu temor será medicina a nuestro cuerpo, medicina a nuestros huesos. Aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes, y floreceremos como la palmera, creceremos como el árbol del Líbano, para anunciar al mundo que tú eres nuestra fortaleza y que en ti no hay injusticia. No nos vamos a cansar, porque tú nos vas a dar fuerzas como el águila, ni nos vamos a fatigar. Nos mantendrás con energía durante toda nuestra vida. Nos concederás las peticiones de nuestro corazón, porque hemos esperado en ti. Y nadie que te conoce será avergonzado, porque esperamos en aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recibe a Cristo en esta mañana con todo tu corazón. Ábrele tus brazos de tu vida interior y dile: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, y que a los 3 días, después de haber sido enterrado, crucificado y resucitado, vienes a mí a darme la vida eterna. Te recibo, Jesús. Dame ese poder que no tengo para ir en contra del mundo, en contra de la opinión popular, porque son los pocos los que hacen que cambien las cosas. Porque no nos has llamado a detener el diluvio, sino a meternos en el arca. No podemos cambiar las circunstancias locas del mundo que vivimos. Nos has llamado a buscarte, a tener paz en tu presencia cada día con tu palabra, y a esperarte con esta tranquilidad de espíritu, sabiendo que nada nos pasará
toda arma forjada contra nosotros no prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque en ti hemos esperado. En el nombre de Jesús. Amén.